Soy San Dimas, al que los antiguos llamaron el buen ladrón. ¡Oh! ¡Escucha tú! ¡Oh! ¡Escucha tú la palabra del bienaventurado Dimas! Ya que fuiste tú el elegido por la divina Y había una tía mía que un día viene a casa y está enloquecida, que había ido a un milagro que se había producido en Cuevas de Vinromá, que era un pueblecito cercano a Castellón, bueno, más cerca todavía de donde están el arco ese que hay de un pueblo de Cabanes y todos esos pueblos que hay paralelos al mar, pero un poco más al interior. Y entonces vino una tía mía que bueno, que había estado, que había visto la luz, que había visto a la Virgen y no sé. Y en efecto yo me volví a Madrid, pero seguía viendo los periódicos que cada vez iba más gente allí. Ya una vez me dijo mi madre por teléfono que la había acompañado, bueno, mi madre no era tan fanática de esto, pero que había acompañado a mi tía. Y una cuñada mía que es así, es que ella ve todo donde haya que ver, en cualquier sitio lo ve y con detalles. ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loco? San Dimas, he visto a San Dimas. Hay que hacerle un santuario. Me ha dicho que se lo diga a todos para que le vean también. ¿Un escándalo has organizado para contarme esa tontería? Y me decía, no, lo hemos visto, y mi cuñada, pero es que la Virgen allí. Y llegaba a ir una masa importante. Acuérdame de esas apariciones que, como casi todas las apariciones, se hacen los jueves o un día determinado. Y entonces es cuando se me ocurrió de repente hacer, pero rapidísimamente, eso sí, los jueves milagros. Para mí era el final ideal de la película, es decir, contar cómo la permanencia casi constante en la vida que nos rodea de milagros, pero que son milagros que yo los interpretaba siempre como la permanencia también constante de la gente que inventa milagros para poder seducir de una forma u otra a núcleos de población importante. Menos mal que pronto los turistas vendrán a darnos su dinero. ¿Y qué turistas? Turistas con escapularios dispuestos a pagar lo que sea por ver aparecerse a don José. Miles y miles. Tendrán que alojarse en alguna parte, ¿eh, don Ramón? Cortarse el pelo y afeitarse. Usted podrá vender aquella partida de aceite rancio, oiga, que no ha podido colocar a nadie. Y que al fracasar entonces, quería decir que si haya un milagro verdadero no fracasaría. Creía yo que lo interpretarían así los censores, los curas de la censura y todo esto, y que no habría problema. Joder, que no habría problema. Cuando lo presentamos a la censura, pues entonces dijeron que ni hablar, que eso no podía ser, que no podía de ninguna manera, y que si quería hacer la película, que había solo una solución, que era que contactar con el padre de la censura, que era el padre Garau, se llamaba el padre Garau, hombre muy simpático por cierto, y que con él recompusiésemos la película para que quedase dentro de lo que querían. La productora además, curiosamente, era ya en aquel momento del Opus Dei, ¿no? O sea que tenían unas razones muy precisas desde su punto de vista de que no podía hacerse una película en la que unos señores inventarse un milagro y que este milagro no funcionase. Yo sigo creyendo que es más dentro de la aceptación por parte de la Iglesia esto que lo que luego salió, pero bueno, entonces dijeron que tenía que escribir, a reunirme con el padre Garau, que era el sacerdote de la censura, durante el tiempo que fuese para redactar un nuevo guión. Y la redacción del nuevo guión es el que hizo que de repente, de acuerdo con Colina, porque nosotros también, pero vamos, las reuniones las tenía yo siempre padre, surgiese esa segunda parte en la película, que aparece un San Dimas, que por lo que se entiende en la película sea el San Dimas real, que verdaderamente baja y que realiza un milagro de los que le gustan a la Iglesia. Yo creo que es una barbaridad total y que es mucho peor para la Iglesia esta solución. El caso es que este hombre escribió casi unas 80 páginas conmigo, entonces hubo un momento al terminarlo, este trabajo con él,
que hubo un momento que yo quise que figurase como guionista. Me dirigí a Fernando Vizcaíno Casas, que era en aquel momento el abogado que teníamos, el único abogado que teníamos en el cine, que sabía algo de cine y que tenía... Y le dije que lo hiciese. Me dijo, no sé si lo intentó fuertemente o no, pero me dijo que no dejaban que apareciese, porque yo quería guión de Luis García Berlanga, José Luis Colina, del reverendo padre Garau, del reverendo padre Garau. Yo quería haber puesto sacerdote del comité de censura y eso. Por si acaso quiere reformar la imagen, adjunto foto y señas personales del auténtico Sandimas. Ese es Martino. Lo que pasa que luego, con todas las 80 páginas en las que teníamos que aceptar que hubiese un final, el que ellos deseaban, de la aparición de este Sandimas, pues Colina y yo rehacimos en esa parte. Del padre Garau no quedó prácticamente nada y rehicimos toda esa parte y pusimos también la parte de humor más o menos crítico que nos divertía, y dejamos todavía allí algunas cosas que nos hacían que no considerásemos ya totalmente de ir a pegarles un tiro a los censores, pero desde luego fue la película más mutilada y la película más fastidiada en lo que era su argumento, es decir, de un argumento de que eran de 90 minutos, se tuvo que quedar 45 minutos de ese argumento y otros 45 minutos en los que había unas invenciones que eran sugeridas totalmente por la censura. ¡Se ha curado! ¡Ha sido un milagro! ¡Ha sido un milagro! ¡Pablo! ¡Emilio, que se ha curado! ¡Tenía las fiebres y ya está bueno! Me defendí mientras pude heroicamente frente a la productora, que eran todas del Opus. Precisamente hay un señor que se hizo famoso, Ullastres, que cuando yo, en el momento de empezar, porque a mí me contrató una productora que no era el Opus, pero mientras escribíamos el guión y eso, la vendieron a una productora. Y entonces Ullastres, que lo conocí, el que fue ministro español para la Unión Europea y ministro en España de Economía, que era un hombre importante en el Opus, pues se venía ahí al monasterio de Piedra, bueno, a las Termas Pallarés, el balneario ese que hay donde se rodaba la película. Bueno, y me cogía y venga a pasear por el jardín, que tenía ahí un parque enorme, intentando convencerme de cosas que yo ni las oía prácticamente. Estaba correcto con él y todo, pero que todas esas cosas que él me decía son las que desembocaron en decir luego que si no se hacía esta parte nueva de guión, que no se hacía la película. ¿Eres amigo de Dios? Todos somos amigos de Dios. Usted menos, claro. Pero no es Dios. ¿Quieres saber cómo se llama mi amigo? Se llama Sandimas. ¿Sandimas? Yo sí que quería hacerla y quería pues sacarme también un dinero, y creía que de todas formas podría en la película pues también al mismo tiempo divertirme y satirizar los milagros, que yo aceptaba que los milagros falsos, pero tal como lo han dejado parece que satiricen incluso los milagros que puedan ser reales. Por lo tanto no me sentí tampoco frustrado. Yo soy mandado. Pues le dices a quien te manda que mientras la iglesia no reconozca el milagrito, el que quiera ver a Sandimas, que vaya en bicicleta. Y en la Orgullo de Milagro, creo que esa primera media parte, esa que era del guión original, además de que era del original y me gustaba, creo que junto a quizá Patrimonio Nacional y quizá Plácido, más que El Verdugo, son las películas mejor rodadas, que me han salido más redondas en cuanto a director. Miren. Vean, ¿a quién le recuerda esta cara? Sin la barba, ¿eh? Fíjense, ¿es él o no es él? ¡Ah, ya está! Es verdad. Pues claro. No, yo no quiero. No.